Toda esta historia de José, que termina siendo una historia central en la Biblia porque es el preámbulo para saber. A veces la vida parece muy tranquila, pero la historia cambia totalmente. Y de esto nos está hablando la porción de la semana. La Biblia esta semana nos habla de Vayeshev Jacob, de se estableció Jacob. Porción que estamos leyendo en Génesis capítulo 37 hasta el capítulo 40-23, donde nos da un principio y es que el ser humano siempre quiere un equilibrio, siempre quiere permanecer como en esa quietud, pero a veces confundimos la quietud con estancamiento. Y es ahí donde precisamente interactúa la divinidad, nos mueve un poco y nos muestra este tipo de historias que no solamente nos mueven, sino que nos conmueven. Esta historia empieza con una quietud, con que se establece el patriarca Israel, allí Jacob y sus hijos, sus 12 hijos de Israel, y de inmediato empieza la historia de la túnica, habla de los hermanos, de cómo hacen pasar a su hermano por muerto, de cómo confunden a su padre, de la venta con los perfumistas, de que termina de esclavo en Egipto, acusado y termina en la cárcel. Y toda esta historia de José, que termina siendo una historia central en la Biblia, porque es el preámbulo para saber por qué terminaron esclavos en Egipto, por qué se necesita todo este libro del Éxodo, donde nos narra toda una liberación y por qué necesitaban esa liberación. Claro, estamos hablando de que desde Abraham se había indicado que iban a tener un tiempo de esclavitud antes de que se juzgara esa nación, pero es justamente estas tres porciones la que nos explica qué va a suceder allí. Y no solamente como una historia central de la Biblia, sino que la historia de José el soñador, y también aquí habla de Judá y Tamar y de una descendencia de los reyes de Judá, es porque esta porción es central para entender la esperanza del Mesías, la estrategia divina de la salvación universal, tanto del Mesías sufriente como del Mesías reinante. El Mesías que se conoce como Mesías hijo de José, que es de este José el soñador, y las similitudes que tiene en la historia, de todo lo que le pasa a José, de qué sucede con este Mesías y de por qué lleva las culpas del pueblo. Y el Mesías reinante, hijo de David. Por eso a Jesús en las calles, a Yeshua, le gritaban Yeshua ben David, Jesús hijo de David, precisamente porque está esta figura del Mesías reinante. Entonces ahí están las dos figuras, hijo de José e hijo de David. Ahora, si lo ponemos en un aspecto un poco natural, ¿qué nos habla esta porción? De un adolescente que veía sueños y que este adolescente le contaba e incomodaba a sus hermanos diciendo que al final ellos se iban a inclinar ante él. Y claro, los sueños totalmente proféticos se van a cumplir, sabemos que más adelante va a suceder esto y está muy bien, el sueño es real, pero no era su momento, no era su tiempo. Y esto en psicología se conoce como una disonancia evolutiva. Porque claro, el potencial es totalmente real, ¿sí? Va a suceder y vemos en cada uno de los pasos de José que él tiene el potencial de gobernar, ¿sí? De que termina gobernando con los perfumistas, termina gobernando donde era en la casa donde servía de esclavo, termina siendo el regente de la cárcel, termina siendo el regente del mundo y salvando la civilización, teniendo esa responsabilidad de la supervivencia de ese momento, pero aún no era su tiempo. Y vamos a ver aquí que aunque tu potencial sea totalmente cierto, las herramientas con las que vas a ejercer ese potencial deben irse afinando con el tiempo. Y por eso es que el Señor a veces nos muestra ese futuro, nos muestra ese sueño, nos impulsa con lo que vamos a lograr y son destellos. Pero no quiere decir esto que ya hayas cumplido tu propósito, sino que el Señor te encamina, y como dice la Brida Hadashah, que como dice el Nuevo Testamento, que el Espíritu del Eterno, el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, te guía a toda verdad, es precisamente porque nos da estos destellos para no solamente darnos esperanza, sino que también nos da una responsabilidad con el propósito. Ya Dios te mostró un sueño, Dios te mostró una compañía, un título, algo que vas a lograr, está perfecto. Pero tienes la responsabilidad de caminar hasta allí, la responsabilidad de afinar tus herramientas que necesitas para poder cumplir ese propósito. Y es eso lo que precisamente pasa cuando Dios nos muestra un destello de ese futuro. Ahora, cuando llegan esos destellos del futuro, claramente va a incomodar al entorno actual porque no es el momento de manifestar esa luz. Y cuando llegue el momento de manifestar la luz, estará perfecto. Y es por eso que a veces también se dice que no cuentes tus sueños porque va a haber una interrupción. Sí, es una ley natural. Cuentas algo que aún no es, va a incomodar a otros y va a generar fricción. Entonces, por eso, digamos que la mayoría del argot popular dice que no cuentes tus proyectos o no cuentes tus propósitos, pero es por eso, porque siempre hay como una disonancia allí con el entorno, al ser algo que no, una luz que no se debe manifestar en el momento. Y como vemos, al final la luz de José termina manifestándose con toda esa responsabilidad que tenía. Pero veámoslo en otro aspecto. ¿Qué pensaban los hermanos? Los hermanos
seguramente pensaban que estaban haciendo bien. Sabemos que hizo su bisabuelo, que representaba a su abuelo, que representaba a su papá, y que cada uno tenía como una representación dentro de ese árbol de la vida que hemos hablado. Y ellos decían, ok, si el árbol tiene 10 partes y somos 10 hijos, con 10 hijos podemos hacer que todo el cielo llegue a la tierra, que toda la manifestación de la gloria de Dios esté en la tierra con los 10. Y pues ya tenían otras experiencias, ¿no? De que habían hijos que tenían bendición y otros que no la tenían, y por eso pues les fue fácil decir, ok, esta persona que nos incomoda, que es José, dejémoslo un poco al lado, porque nosotros podemos hacerlo nosotros 10. Ahora, interviene Rubén, dice que no lo maten, sino que lo dejen en el pozo, y allí también interviene después Judá, donde dice véndalo, y termina toda una dinámica de la similitud con el Mesías sufriente, que le vendieron la ropa, que lo enterraron, que lo hicieron pasar por muerto, que se escondió a cara de sus hermanos, y más adelante es desvelado diciendo yo también soy su hermano, y su padre lo abraza y todo lo que sucede allí. Pero ahora pensémoslo para nosotros mismos. ¿Cuál es nuestro pozo? ¿Sí? ¿Cuáles son esas acciones que, aunque bien intencionadas, te llevaron a una separación, a una rencilla con tus hermanos, a una pérdida, a ser rechazado por X o Y acción, que, como lo decimos, aunque era por un buen potencial o una buena intención, terminaste generando incomodidades que te generaron problemas? ¿Cuál es ese pozo en el que estás en este momento? Ahora, si ya estás en el pozo simplemente es una oportunidad para que las personas justas brillen. ¿Sí? La luz brilla muchísimo más cuando está en oscuridad. Entre más oscuro, la luz es más notoria. Así que si estás en el pozo, simplemente hay que salir, hay que brillar, hay que empezar a hacer las cosas correctas. Y aquí tenemos un tema de cambiar un poco la perspectiva que tenemos en nuestra cabeza de el por qué me sucedieron las cosas. Y empecemos a transformar eso negativo en positivo a un para qué. ¿Sí? ¿Para qué mis hermanos me pusieron en el pozo? ¿Para qué tengo esta situación? ¿Para qué me estoy formando en mi carácter en esto? ¿Para qué estoy haciendo tal cosa? Y cambiemos un poco el tema de la víctima, porque José también al final se hubiera podido vengar súper fuerte, pero él termina conociendo que había un propósito y un para qué sucedían las cosas. Y es esto cuando lo vende, bueno, allí también un tema de que él era muy hábil en todo lo que realizaba allí, en los perfumistas, y porque Yesod y la nariz están combinadas, pero más allá de esto, lo que sí vemos también es algo muy muy importante, de pasar del qué y es en el para qué, y es que debemos romper con nuestras influencias externas. Recordemos que uno de los sueños de José el Soñador era que las estrellas, el sol y la luna, que representaban a su padre y a su madre, y las estrellas que representan a las 12 tribus de Israel, o a los signos del zodiaco, o a las estrellas, se inclinaban ante él. Y es algo que tal vez pasamos por sentado de que existen estas cosas o que son de otros pueblos, pero el motivo por el cual existe los movimientos de astrología y porque el Eterno permite que exista esto es porque también existen 12 tribus para que se rompa esas influencias, esas cosas negativas que nos dicen, eso que trata de atar nuestro destino, y que superemos ese por qué me sucedió al para qué me sucedió. Que rompamos con el los demás me hicieron, sino ok, los demás hacen cosas, los demás no te hacen cosas, simplemente las personas actúan y tú debes superarlo, ¿sí? Superemos las influencias de dónde naciste, por qué hablaste de este idioma, por qué mi familia es esta, por qué estoy en este contexto sociocultural, por qué elegí esta carrera, y más bien superemos esto diciendo el para qué lo estudiamos. Estudié esto porque ahora entiendo tal cosa, era necesario para mi vida pasar esta situación para llegar a este lugar, no podría haber llegado a donde estoy si no hubiera pasado X o Y motivo, y transformemos, ¿sí? Superemos y entendamos que para eso el Eterno dispuso las estrellas, esas 12 tribus, para decir que Israel no le domina el destino a las estrellas, que más adelante el profeta lo dirá, y es basado en este contexto. Entonces superemos un poco esto y veamos esta historia como algo de resiliencia, como mirar nuestra identidad, porque vemos que así como cuando Daniel, el de la cueva de los leones, se lo llevan de muy pequeñito a Babilonia, pues ya saben la historia de la deportación, de las invasiones de Babilonia, él nunca perdió su identidad, ni él ni sus 3 amigos, siempre le decían que comiera alguna carne sacrificada a ídolos y cambia su dieta, no se enferma, termina siendo el jefe de todos los místicos del reinado de Babilonia. Termina siendo igual que José, por guardar su identidad, por guardar sus principios,
por no dejarse afectar por el entorno, siendo una persona que se pone en un lugar de responsabilidad, en un lugar privilegiado de responsabilidad. Lo digo porque estar sobre otras personas es una gran responsabilidad, ¿sí? Las personas que tienen algún cargo de autoridad tienen unos grados de responsabilidad muy grandes y hay que empezar a pensar que el estar en un grado privilegiado debe borrar como tal el egoísmo. Porque si no, el pueblo sufre. Cuando el malvado reina, el pueblo sufre porque es egoísta. El malvado es egoísta totalmente y no piensa en influir de forma positiva en los demás, sino en su egoísmo. Es por eso que cuando el malvado reina, el pueblo sufre. Pero acá vemos que es totalmente contrario. Resiliencia, identidad, seguir las normas, porque él dice, mi padre me dijo que el tema de la pureza sexual y entonces terminan no acostándose con la esposa de Potifar, igual lo acusan y va a la cárcel, pero no comete el pecado. Todo lo que hace guardando toda esa historia y toda esa narrativa que le da su bisabuelo, su abuelo, su papá, y que él en este momento está resguardando. Ahora, los hermanos, su padre, piensan que está muerto, no saben quién es, está oculto en Egipto, es quien enseña a toda una civilización a resguardarse, a tener normas, a terminar haciendo algo maravilloso por el mundo y es enseñándole estas normas de vida que sabemos que más adelante pues se van a permear y por eso la mayoría de las civilizaciones tienen las mismas reglas que aparecen en la Biblia y que las conexiones son porque el pueblo de Israel siempre estuvo en conexiones con el mundo y se adaptaba en el lugar donde estaba, ¿sí? Así como José se adaptó a Egipto, eh, por el mundo entero vemos que el pueblo judío se adapta en el lugar donde está y aporta positivamente a ese lugar con ciencia, tecnología, arte, y es algo de identidad. ¿Cómo puedo ser luz aunque esté en el pozo? ¿Cómo puedo ser luz en el lugar donde estoy? ¿Cómo puedo guardar mi identidad y que esa identidad pueda también transformar a otros? Y bueno, la conclusión aquí es, mira dónde estás, mira si estás en el pozo, mira si tu sueño está a punto de volverse realidad o aún tienes que afinar muchas cosas, mira si estás sacrificando identidad por oportunidades, mira si realmente estás ayudando a los demás, estás viendo toda esta perspectiva, estás quejándote o estás viendo el para qué pasan las cosas. Es una oportunidad de poder hacer esa introspección de qué somos y para dónde vamos. Claro, nuevamente hablando del concepto de la disonancia evolutiva, pero eso no quiere decir que el que te asientes te estanques, sino más bien, si te asientas puedes tener un momento de reposo para tomar fuerzas y avanzar, pero no negocies lo que ya tienes, no negocies esa conexión con la divinidad, no negocies tu identidad, no negocies los principios, no negocies el hacer las cosas de forma correcta, porque esta historia es el que se premia al que hace las cosas correctas. Haciendo algo muy pequeño, cuando se introduce allí la historia de Judá y Tamar, se premia al que hace bien las cosas, que en este caso es a Tamar. Esta mujer termina haciendo mejor las cosas y Judá diciendo, esta mujer es más justa que yo, precisamente porque estaba haciendo bien las cosas. Esta porción es, establece las normas, establece tu identidad y afina tus herramientas para que cuando llegue ese propósito des muchísima luz al mundo. Shalom a todos.